Bienvenidos y bienvenidas al práctico 4 de Econometría 1. Voy a compartir pantalla. Este práctico se enmarca en lo que es la unidad 2, el modelo lineal general de rango completo. En particular, en este video vamos a trabajar sobre el ejercicio 11 de la guía de ejercicios prácticos, cuyo enunciado dice: de una muestra de 15 observaciones para 3 variables, se han obtenido las siguientes matrices de resultados expresadas en desviaciones respecto a las medias: x transpuesta x, x transpuesta y transpuesta y. Todo esto nos los otorga como dato. Se sabe además que las medias de las variables involucradas son y media, x2 media y x3 media, también nos los da como datos. Bajo el supuesto de una especificación lineal de la relación entre las variables, es decir, que el modelo original sigue esta forma, se desea: inciso A, obtener los estimadores de beta 2 y beta 3 y sus varianzas y covarianzas. B, estimar el término independiente de la ecuación. C, calcular el coeficiente de determinación. Y D, contrastar la hipótesis nula de que beta 2 y beta 3 son iguales a 0. Comencemos entonces resolviendo el inciso A, que nos pedía obtener los estimadores de beta 2 y beta 3 y sus varianzas y covarianzas. Para calcular entonces los estimadores beta 2 y beta 3, recordemos que el estimador lineal insesgado óptimo, aquel al cual llegamos tanto por la máxima verosimilitud como por mínimos cuadrados ordinarios, tenía esta forma, es decir, que el vector de coeficientes estimados es igual a la inversa de la matriz x transpuesta x por x transpuesta y. Entonces, como x transpuesta y es un dato del enunciado, lo único que necesitaríamos para calcular el vector de coeficientes estimados es calcular la inversa de la matriz x transpuesta x. Para calcular esta inversa, entonces lo que vamos a utilizar es el método de la adjunta. Recordemos que este método consiste en realizar el cociente entre la adjunta de la matriz con respecto al determinante de esa matriz. Entonces, si recordamos que la matriz x transpuesta x tenía esta forma, la adjunta de la matriz podemos calcularla para matrices 2 por 2 a través de un patrón que siempre se repite y permite el fácil cálculo de la adjunta en este caso, que es que los elementos de la diagonal principal cambian de lugar, es decir, este valor se traslada aquí y este aquí, y los elementos de la diagonal secundaria cambian de signo. Entonces, la adjunta de la matriz x transpuesta x tiene esta forma. Y con respecto al determinante, que es lo que está en el denominador del método, el determinante de una matriz 2 por 2 se calcula realizando el producto de los elementos de la diagonal principal y restándole el producto de los elementos de la diagonal secundaria, obteniendo este valor. Entonces, si realizamos este producto, obtenemos la inversa de la matriz x transpuesta x, que es a lo que queríamos llegar. Una vez que tenemos esta matriz, simplemente reemplazamos en la fórmula del estimador lineal insesgado óptimo y reemplazamos también x transpuesta y, que era un dato del enunciado, de esta manera. Y al realizar el producto matricial entre el vector y la matriz, obtenemos el vector de coeficientes estimados, en donde el coeficiente estimado para beta 2 es igual a 0,72 y el coeficiente estimado para beta 3 es 8,07. Además de calcular los estimadores de beta 2 y beta 3, el inciso A también nos pedía calcular sus varianzas y covarianzas. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta estimado, que era igual a sigma cuadrado, lo cual es una constante dado los supuestos del modelo, por la inversa de x transpuesta x. Esta inversa de x transpuesta x ya la calculamos en la filmina anterior cuando calculamos los estimadores de beta 2 y beta 3. Entonces solamente necesitaríamos calcular sigma cuadrado para calcular la matriz de las varianzas y covarianzas.
recordemos que sigma cuadrado era igual a E traspuesta por E, lo que es la suma de cuadrados residual, sobre N menos P, donde N es el tamaño de la muestra y P la cantidad de parámetros del modelo. Pero también del ejercicio 9 sabemos que también podemos expresar la suma de cuadrados residual como Y traspuesta por Y menos beta estimado traspuesto por X traspuesta y reemplazarlo y también calcular utilizando esta manera sigma cuadrado. Dado los datos que el ejercicio nos proporciona, vamos a usar esta manera de calcular sigma cuadrado. Y traspuesta Y es un dato del ejercicio, entonces solamente necesitaríamos calcular beta traspuesta X traspuesta Y. Entonces, reemplazando el vector de coeficientes estimados que obtuvimos en la filmina anterior, que era 0,72 para beta 2 y 8,07 para beta 3, nada más que traspuesto por el vector X traspuesta Y, que también era un dato del enunciado, obtenemos este valor y simplemente reemplazamos en la fórmula de sigma cuadrado este valor, y Y traspuesta Y también era un dato del enunciado, lo reemplazamos. Recordemos entonces que el tamaño de muestra era 15 y la cantidad de parámetros que tenemos es 3, contando el término constante. Entonces, si realizamos este cociente, obtenemos que sigma cuadrado es igual a 1255,86. Por lo tanto, simplemente reemplazamos en la fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas sigma cuadrado, que lo obtuvimos recién, por la inversa de la matriz X traspuesta X, que la habíamos obtenido en la filmina anterior. Realizando este producto, entonces, obtenemos la matriz de varianzas y covarianzas, en donde tenemos en la diagonal principal las varianzas y en la diagonal secundaria las covarianzas entre los coeficientes. El inciso B nos pedía estimar el término independiente de la ecuación. Para estimar el término independiente de la ecuación, en este caso, una opción sería partir del modelo estimado, es decir, y igual a beta 1 estimado más beta 2 estimado x2y más beta 3 estimado x3y. Y dado que en el enunciado teníamos como datos la media de y, la media de x2 y la media de x3, y en el inciso anterior calculamos los valores, los estimadores beta 3 y beta 2, lo que podríamos hacer para calcular beta 1 estimado es expresar el modelo estimado en función de las medias de las variables, de manera tal que podamos simplemente reemplazar por los valores y despejar el término beta 1 estimado. Para expresar este modelo, para llevarlo a sus medias, lo que hacemos es aplicar el sumatorio en ambos miembros y dividir ambos miembros por n, así, de manera tal que el sumatorio de las y, el sumatorio está n de las y dividido n en tamaño de muestra, es equivalente a la media de y. Lo mismo para el caso de la media de x2, y lo mismo para el caso de la media de x3. Y al aplicar el sumatorio también al término constante, sumar n veces el 1 de la constante es equivalente a multiplicar n veces, por lo tanto esto se cancela y queda únicamente beta 1 estimado. Es decir, el modelo en función de las medias de las variables quedaría de esta forma. Noten que esta transformación que hicimos para pasar de una manera de expresarlo a la otra no modificó
los coeficientes estimados. Entonces, tranquilamente podemos reemplazar beta 2 estimado y beta 3 estimado con los valores que obtuvimos en el inciso A, y también reemplazar las medias de las variables que eran datos, despejar beta 1 y así calcular beta 1 estimado, reemplazando por los valores que ya tenemos. Entonces, al hacer este cálculo, obtenemos que el estimador para el término independiente es igual a 330,19. 330,19. El inciso 6 nos pedía calcular el coeficiente de determinación o R cuadrado. Recordemos que el coeficiente de determinación se calculaba haciendo el cociente entre la suma de cuadrado explicada sobre la suma de cuadrado total. Teniendo en cuenta que la suma de cuadrado explicada también se puede expresar como beta estimado x traspuesta y, y la suma de cuadrados total podemos expresarla como y traspuesta y. Reemplazando y traspuesta y, que era un dato del enunciado, y beta estimado x traspuesta y, que ya lo habíamos calculado cuando calculamos la matriz de varianzas y covarianzas en el inciso anterior. Reemplazando obtenemos que el R cuadrado del modelo es de 0,98. Por lo tanto, decimos que un 98% de la variación de y es explicada por la variación conjunta de las x. Entonces diríamos que el modelo tiene un buen ajuste. Y finalmente el inciso D nos pedía contrastar la hipótesis nula de que beta 2 y beta 3 fuesen iguales a 0. Por lo tanto requerimos un contraste de validez global del modelo, es decir, una prueba F. Esta prueba tiene como hipótesis nula que los coeficientes beta 2 y beta 3 son simultáneamente iguales a 0, y utiliza como estadístico de prueba un F que se calcula como el cociente entre la suma de cuadrados explicada del modelo dividido sus grados de libertad, que es P-1, porque excluye a la constante, sobre la suma de cuadrados residual dividido su grado de libertad, que es N-P. Si recuerdan el teórico, podíamos también calcular el estadístico F relacionando el R cuadrado del modelo. Entonces, una fórmula alternativa es usar el R cuadrado del modelo para calcular F. En este caso vamos a utilizar esta fórmula para calcularlo. Reemplazando el R cuadrado por el valor obtenido en el inciso anterior, y teniendo en cuenta que el tamaño de muestra era igual a 15 y la cantidad de parámetros igual a 3, obtenemos que el F observado es 323,67. Pero para poder decir si rechazamos o no la hipótesis nula, tenemos que también buscar el valor de la F crítico. Esta F va a tener 2 grados de libertad en el numerador, dado que P-1 es igual a 2, y 12 grados de libertad en el denominador, porque N-P es igual a 12. Y estamos considerando también que el nivel de significancia es del 5%. Al final de la guía de ejercicios prácticos están las tablas estadísticas, y ahí pueden chequear que este valor, dados estos grados de libertad y este nivel de significancia, es igual a 3,89. Gráficamente, dado el valor crítico, la zona de rechazo es hacia la derecha y la zona de no rechazo hacia la izquierda. Como nuestro F observado era igual a 323,67, caería en la zona de rechazo, que gráficamente por la escala no lo podemos ver, pero claramente cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y al menos un beta, ya sea o beta 2 o beta 3, es distinto de 0.
Y con esto terminaría el práctico 4. Espero que les haya sido útil el video y muchas gracias por la atención.